Existirá una ciudad en Marte para el año 2050. Será el segundo hogar de la humanidad, nuestro primer asentamiento más allá de la protección de la Tierra y una obra de ingeniería que asegurará nuestro futuro como especie multiplanetaria. SpaceX está decidido a convertir esta visión en realidad, pero hará falta mucho más que ambición y cohetes gigantes para colonizar Marte. Lo que realmente diferenciaría a una ciudad marciana de otras colonias, como una base en la Luna, es la necesidad de ser completamente autosuficiente. Una persona viviendo en la Luna aún podría regresar a la Tierra con relativa frecuencia. El viaje apenas tomaría alrededor de un día. Esto implica que muchos de los recursos necesarios podrían enviarse fácilmente desde nuestro planeta. Marte, en cambio, presenta un escenario muy distinto. Actualmente, un viaje de ida puede tardar unos 8 meses. En el futuro, con sistemas de propulsión nuclear, ese tiempo podría reducirse considerablemente. Aún así, en el mejor de los casos, el trayecto seguiría siendo de aproximadamente 45 días. Esto significa que los habitantes de Marte no podrán depender de los suministros terrestres. Tendrán que aprender a obtener y producir todo directamente del planeta rojo. Y aunque Marte ofrece recursos limitados, esa escasez impulsará el desarrollo de una enorme industria dedicada a extraerlos y transformarlos en todo lo necesario para sostener la vida humana. Con la idea de que, en algún momento, las naves provenientes de la Tierra dejarán de llegar, por la razón que sea, el respaldo de nuestro planeta de origen eventualmente desaparecerá, y la humanidad tendrá que seguir adelante desde su segundo mundo. Para lograrlo, se necesitaría que al menos 1 millón de personas vivan y prosperen en una ciudad marciana antes de que ocurra cualquier crisis en la Tierra. Esto implica establecer bases sólidas en Marte, tanto en sentido simbólico como literal. Todo comenzará con los robots. Marte será habitado por decenas, quizás cientos de máquinas antes de que el primer ser humano pise su superficie. Y cuando finalmente lleguemos, lo haremos siguiendo los pasos de Optimus, el robot desarrollado por Tesla. Probablemente no sea coincidencia que una empresa vinculada a SpaceX esté creando justo la tecnología necesaria para iniciar la construcción en Marte. Optimus es un robot humanoide autónomo impulsado por inteligencia artificial, diseñado para realizar tareas que hoy dependen de los humanos. Pero también podría encargarse de trabajos que, en el futuro, serían realizados por colonos marcianos. La realidad es que Marte está demasiado lejos y es demasiado hostil como para simplemente enviar humanos y esperar que sobrevivan por su cuenta. Tal vez ese enfoque funcionó para los colonizadores europeos en el pasado, pero el viaje a Marte será, sin duda, la migración más arriesgada en la historia de la humanidad. La superficie marciana es más fría que la Antártida y más árida que el desierto del Sahara. Además, enfrenta tormentas de polvo mucho más intensas y su atmósfera es tan delgada que el agua líquida no puede existir de forma estable, ya que no hay suficiente presión para mantenerla en ese estado. Lo que ocurre entonces es una evaporación inmediata. El cuerpo humano está compuesto en gran parte por líquidos, así que sin un traje presurizado en Marte, comenzarías a congelarte, hervir y asfixiarte al mismo tiempo. E incluso, si permanecieras protegido dentro del traje, seguirías expuesto a altos niveles de radiación. La ausencia de una atmósfera densa significa que prácticamente nada protege la superficie marciana del enorme reactor nuclear en el espacio que conocemos como el Sol. Por eso SpaceX ya ha diseñado un plan para enviar las primeras naves hacia Marte con robots Optimus a bordo. En el escenario más optimista, esto podría suceder tan pronto como en 2026. La compañía tiene una hoja de ruta que contempla el envío de 5 módulos de aterrizaje tipo Starship, cada uno transportando unas 10 toneladas de carga. El objetivo principal de esta primera misión será simple: lograr que al menos una nave aterrice sin destruirse. Por eso planean enviar varias al mismo tiempo, anticipando un periodo de prueba y ajuste. Algo característico de SpaceX es su enfoque basado en ensayo y error. Muchas veces eso implica fallos iniciales, pero una vez que perfeccionan el proceso, logran una ejecución extremadamente consistente.
Si una de esas naves consigue aterrizar con éxito y despliega varios robots Optimus sobre la superficie marciana, en realidad no tendrán mucho que hacer hasta la siguiente fase. 2 años después de ese primer aterrizaje exitoso, llegaría la primera gran oleada colonial. Alrededor de 20 módulos de aterrizaje, cada uno con unas 75 toneladas de carga, compuesta en su mayoría por infraestructura destinada a preparar la llegada de los primeros humanos. Se encuentra justo al noreste del volcán Olympus Mons, la montaña más alta de todo el sistema solar. Arcadia es una extensa llanura situada cerca del ecuador marciano, pero con una gran ventaja. Se cree que alberga enormes reservas de hielo subterráneo. Este recurso será, sin duda, el más valioso en Marte por varias razones. Cuando hablamos de la infraestructura que los robots Optimus construirán para los futuros colonos humanos, hay 2 sistemas fundamentales que deben ponerse en marcha cuanto antes. El primero es una planta de procesamiento de agua. El ser humano necesita hidratarse, pero transportar agua es extremadamente costoso debido a su peso. Llevar suficiente para mantener con vida a una tripulación durante un viaje de 8 meses desde la Tierra ya representa un desafío enorme, incluso considerando el reciclaje. Sin embargo, el reciclaje tiene límites. No se puede reutilizar el mismo recurso indefinidamente. Aquí es donde Marte ofrece una ventaja clave: su hielo. Además, el agua no solo sirve para beber. Puede descomponerse en oxígeno e hidrógeno. Esto significa que, mientras los sistemas convierten el hielo en agua potable, también pueden generar oxígeno para que los colonos respiren. El hidrógeno, aunque no es útil para el consumo humano, es esencial para otro aspecto crítico: la producción de combustible. A largo plazo, viajar a Marte probablemente implique un trayecto sin retorno. Pero en las primeras etapas, antes de que exista una colonia completamente desarrollada, será necesario poder regresar a la Tierra. Y aquí surge otro problema. El combustible también es pesado. Llevar suficiente para aterrizar en Marte ya es complicado, y no quedaría reserva para despegar nuevamente y regresar. Por eso, el segundo gran proyecto de infraestructura será una planta de producción de combustible en Marte. Existen cohetes que utilizan hidrógeno puro, pero no es la opción más práctica. Es un elemento extremadamente difícil de manejar, propenso a reacciones inesperadas y complicado de almacenar debido a su baja densidad. Por esta razón, SpaceX ha optado por utilizar metano como combustible en sus naves Starship, ya que resulta mucho más estable y eficiente para este tipo de misiones. Se trata básicamente de hidrógeno combinado con una pequeña cantidad de carbono. Un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno. Ese carbono ayuda a estabilizar la mezcla y le da mayor densidad, lo que facilita todo el proceso. El hidrógeno proviene del agua, pero el carbono se obtiene literalmente del aire. Aunque la atmósfera de Marte es muy tenue, está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Esto permite que un sistema de captura de carbono extraiga los elementos necesarios directamente del entorno. Así, se obtiene carbono para producir metano y, como beneficio adicional, también se genera oxígeno para que los colonos puedan respirar. Para sostener esta nueva industria automatizada en Marte, también será necesaria una operación minera. El hielo de agua que se requiere se encuentra bajo la superficie, por lo que habrá que extraerlo. Y una vez más, no parece casualidad que SpaceX tenga acceso a tecnología desarrollada por otra de sus empresas asociadas. Aunque una tuneladora a gran escala no sería práctica en las primeras etapas, adaptar ese diseño a una versión más pequeña, pensada para minería en Marte, permitirá acceder a los recursos clave para la supervivencia humana y, eventualmente, para establecer una colonia sostenible. Además, el material excavado, tierra y rocas puede procesarse hasta convertirse en una especie de material sólido útil para construir superficies resistentes, como carreteras y plataformas de aterrizaje. Y así llegamos a un punto clave. Aproximadamente 2 años después del primer gran aterrizaje robótico, posiblemente alrededor de 2030, llegarían los primeros humanos como parte de una enorme flota de naves Starship.
Hablamos de unos 100 módulos de aterrizaje, cada uno transportando cerca de 150 toneladas de carga. Con la llegada de los colonos, surgirán dos proyectos fundamentales. El primero será una planta de generación eléctrica. Hasta ese momento, los robots solo requerían energía suficiente para recargar sus baterías, algo que podía cubrirse con paneles solares, pero la presencia humana elevará enormemente la demanda energética. Una vez que esta central esté operativa, toda la infraestructura previamente construida podrá activarse y funcionar a plena capacidad. Los sistemas de soporte vital, encargados de suministrar oxígeno, agua, calefacción y mantener la presión adecuada, deben operar sin interrupción, las 24 horas del día. Un día en Marte dura casi lo mismo que en la Tierra, lo que significa que aproximadamente cada 12 horas cae la noche. Por eso, los paneles solares deben estar conectados a baterías de gran capacidad. A estas alturas, no parece casualidad que Tesla haya desarrollado sistemas avanzados de almacenamiento energético como el Megapack. Un par de estas unidades podrían transportarse dentro de una nave Starship, y cada una es capaz de abastecer a una pequeña comunidad durante varias horas. Esto hace que mantener una colonia básica funcionando durante la noche sea totalmente viable. Sin embargo, los colonos también necesitarán viviendas. Una ventaja de la Starship es su enorme tamaño, que permite utilizarla como refugio temporal incluso después de aterrizar. No hay una urgencia inmediata por abandonarla, pero no es una solución ideal a largo plazo. Su diseño es alto, estrecho y poco práctico para la vida cotidiana. Por eso, humanos y robots como Optimus tendrán que colaborar en la construcción de los primeros hábitats permanentes en Marte. Estos pueden adoptar diversas formas. La idea más común es imaginar grandes cúpulas de vidrio, aunque eso es algo más factible en etapas futuras del desarrollo urbano. Para las primeras fases, construir estructuras así sería demasiado complejo. Incluso en la Tierra, este tipo de proyectos son extremadamente exigentes. Un ejemplo cercano sería la cúpula del Jewel Changi Airport, que cubre unos 135.000 metros cuadrados y cuya estructura pesa alrededor de 3.500 toneladas. Llevar materiales de esa magnitud a Marte implicaría cientos de viajes de carga, sin contar la maquinaria necesaria para ensamblarlos. Por ello, la solución más realista es adaptarse al entorno marciano. Una alternativa prometedora es la construcción de cúpulas de hielo. Este concepto ya está siendo investigado por el NASA Langley Research Center y aprovecharía los recursos disponibles en Marte para crear estructuras protectoras más eficientes y viables. Y todo esto aprovecha una propiedad clave: la capacidad aislante natural del agua. Es la misma lógica detrás de los iglús construidos por los Inuit en regiones árticas. El agua congelada no solo conserva el calor en el interior, sino que en Marte cumple otra función aún más crítica: bloquear la radiación. De hecho, el agua es uno de los mejores escudos naturales contra la radiación solar. Algo esencial en un entorno tan expuesto. La idea de la cúpula de hielo comienza con un módulo inflable en forma de anillo que sirve como base. A partir de ahí, se levanta una estructura sólida que actúa como molde, definiendo la forma de la cúpula. Luego, robots autónomos se encargarían de rellenarla con hielo extraído directamente de la superficie marciana. Este hielo tendría suficiente transparencia para permitir el paso de la luz natural, lo cual es fundamental para mantener los ciclos de sueño y la salud mental de las personas que vivan en su interior. Por eso, este tipo de cúpula sería ideal como vivienda inicial. Sin embargo, puede que no sea lo suficientemente flexible para albergar infraestructuras más complejas, como laboratorios o instalaciones industriales. Para esos casos, una mejor opción sería mantener el módulo inflable como núcleo estructural, algo que puede fabricarse en la Tierra en múltiples formas, y tamaños y transportarlo fácilmente a Marte en un solo viaje. Luego, se recubriría con un material más resistente que le proporcione rigidez y protección adicional. Aquí vuelve a entrar en juego el uso de recursos locales. A medida que avancen las operaciones mineras para extraer hielo, también se generarán grandes cantidades de roca. Ese material,
que inicialmente sería un subproducto, puede transformarse en un recurso valioso para la construcción. Ya se ha considerado convertir estos residuos en una especie de ceniza útil, pero para crear una cubierta sólida y duradera alrededor de los módulos inflables, será necesario desarrollar un material más robusto, similar al hormigón, capaz de soportar las exigentes condiciones del entorno marciano. Para lograr esto en Marte, se necesita un agente aglutinante que permita unir las partículas de roca y formar un material sólido. Curiosamente, ese pegamento podría obtenerse fácilmente dentro de la propia colonia, ya que provendría de los desechos humanos. Este concepto se conoce como astrocrete o biocrete y consiste en transformar fluidos corporales de los astronautas en material de construcción. La idea surge de investigaciones realizadas en la University of Manchester, donde se ha probado este proceso utilizando sangre, sudor y orina. En una colonia marciana ideal, lo lógico sería minimizar el uso de sangre y esfuerzo físico extremo, pero si se mantiene una buena hidratación, la orina estaría disponible en grandes cantidades. Sabemos que es posible reciclarla para obtener agua potable, pero también genera residuos, entre ellos la urea. Y aquí está la clave. La urea puede mezclarse con el suelo marciano para crear un material más resistente que muchos tipos de hormigón utilizados actualmente en la Tierra. Aunque suene extraño, no es una idea completamente nueva. En la Edad Media, los constructores ya utilizaban sangre animal en sus mezclas para reforzar el mortero al levantar castillos. En ese sentido, el biocrete es una evolución moderna de técnicas antiguas. Ahora bien, si hay un reto aún más complejo que la construcción, es la alimentación. Al igual que ocurre con el agua o el combustible, la cantidad de comida que se puede transportar desde la Tierra es limitada. Por lo tanto, en algún momento será imprescindible producir alimentos directamente en Marte. La agricultura ya es una tarea difícil incluso en la Tierra, pero en Marte el desafío es aún mayor. El suelo marciano es tóxico, ya que contiene compuestos llamados percloratos. Estas sustancias incluyen cloro, el mismo elemento que se utiliza en las piscinas para eliminar bacterias, lo que hace que cultivar alimentos de forma directa en ese entorno sea especialmente complicado. Así que ocurre lo mismo con cualquier cultivo que intentes sembrar en el suelo marciano. Los percloratos impedirán su crecimiento. Esto nos deja con dos caminos, ambos bastante complejos. El primero sería transportar tierra fértil desde la Tierra hasta Marte. Pero incluso llenar una nave completa de suelo apenas sería suficiente cuando hablamos de alimentar a 1 millón de personas. La otra opción es desarrollar una nueva industria en Marte dedicada a procesar el suelo, eliminar los percloratos y enriquecerlo con los nutrientes necesarios para que el cultivo sea viable. Es un desafío enorme, pero más realista a largo plazo. Afortunadamente, existe otra forma de aprovechar los residuos humanos. Si la orina puede utilizarse para fabricar materiales de construcción, los desechos orgánicos también pueden convertirse en fertilizante para nutrir los cultivos y sostener a una población creciente. No es la solución más atractiva, pero es efectiva. Al final, todo se reduce a resolver las necesidades básicas: energía, agua, oxígeno, refugio y alimentos. Si logramos producir estos recursos de manera autosuficiente, sin depender constantemente de la Tierra, entonces estaremos dando el primer paso real hacia convertirnos en una especie multiplanetaria. Y una vez que eso se logre, la pregunta inevitable será: ¿qué sigue después? Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.